con el auspicio de Saguapac, el agua de todos. Tigo, presentamos ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por elegirnos, por estar acá con nosotros, acompañando siempre a Tumpa. La situación en que estamos viviendo nos obliga incluso a mirar un poquitito más allá de las fronteras para ver cómo piensa la otra gente. Y sobre todo, un país como el Perú, que se ha encontrado, o por lo menos hay amenazas de que las distintas parcialidades étnicas que viven en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, pueden empezar a acercar o tratar de llegar al Perú, bajo distintas formas. Lo cierto es que es una amenaza y Perú es uno de los países que está en la mira en este nuevo realineamiento de la política sudamericana. En este sentido, hemos invitado a Eugenio de Medina. Su nombre es un politólogo, es un economista estudiado en la Universidad Católica de Lima. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Oscar. A ti. Me suena raro la palabra a ti, pero bueno, ellos también hablan así contigo, no es como vos, como decimos acá nosotros. Sí, bueno, si yo hablo como vos van a pensar que quiero parecer argentino, entonces te hablo con ti. Che, oíme, Eugenio, la primera pregunta, mirá vos, ingenua como para poder introducirte en el programa. ¿Cómo está el Perú? Así en grande para empezar. ¿Quiénes son los peruanos en esta nueva realidad? Bueno, yo ayer estuve invitado a dar una conferencia sobre el tema de cómo está Perú. CAINCO, como tú sabes, un evento organizado junto a la Fundación Libertad y Democracia, FULIDE. Y me hicieron la misma pregunta. Entonces lo primero que yo dije fue, bueno, voy a hablarles de cómo el Perú ha cambiado de paradigma de desarrollo, cómo Perú está mejorando, pero de ahí a decir que tenemos una nueva realidad, digamos, se nos convierte en algo complicado de sostener, porque todavía nosotros en Perú tenemos niveles de pobreza importantes, tenemos no menos de números gruesos. Estamos hablando de 12 millones de pobres, de los cuales no menos de 5 millones estamos hablando de pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema me refiero a personas que están en las ciudades, por ejemplo, y no tienen agua potable, no tienen sistema alcantarillado, no tienen luz. Y entonces estamos hablando de un país cuya población aún, un gran segmento de ella, está aún padeciendo niveles importantes de pobreza. Y tú como yo sabemos, porque nuestros países se parecen mucho, los bolsones de pobreza son también bolsones de oportunidades para oportunistas que a veces quieren aprovecharse de estos problemas de estas personas tan buenas y que los llevan a compartir ideologías que lo único que hacen es profundizar más su subdesarrollo, ¿no es cierto? Oíme, no sé si son datos viejos, pero leí que andaban ustedes en un 80 y algo de pobreza en Linas. No, nosotros nos hemos manejado más o menos alrededor de los 70s en un nivel de 67% de pobreza, en los 80s hemos estado alrededor del 55% y en los 90 claramente nos ubicamos en un nivel de 50%. A partir de que ha rendido frutos el modelo económico implementado en los tempranos 90, a raíz del gobierno de Fujimori, porque imagino que vamos a poder conversar de eso en mayor detalle, la pobreza ha comenzado a reducirse y yo te diría que hoy día el Perú está con cifras alrededor de 45 a 40% de pobres y con una proyección que para mí es optimista, la que tiene el presidente García, de ubicar alrededor del 2011 la pobreza en 30%. Ese estimado lo veo como optimista, ¿no? Con una tendencia a bajar a un 45%. No, como una tendencia a bajar, yo diría que se va a ubicar un 40%, quizás a 35%, no sé si llegaremos al 30%,
Pero ese es uno de los grandes mitos, por ejemplo, ¿no, Oscar? Yo, por ejemplo, escucho mucha gente que dice, bueno, está bien, hay crecimiento, la típica discusión que teníamos en los años 50, 60 y en el caso peruano inclusive en los 80 cuando yo estudié en la universidad, que se decía, bueno, un país puede crecer, pero no necesariamente genera desarrollo, ¿no? Porque decíamos la típica ecuación, desarrollo es igual a crecimiento más equidad. Bueno, en Perú está ocurriendo que si bien es cierto, y empecé por lo peor, empecé reconociendo que aún hay muchos pobres, sin embargo es cierto que el proceso de crecimiento no solamente está reduciendo la pobreza, sino que está mejorando la distribución. Yo ayer mencioné en mi presentación unas cifras para Lima Metropolitana que claramente señala que del 91 al 2007 los segmentos que más han incrementado sus niveles de ingreso son los que están precisamente en los más bajos estratos sociales, que en Perú le llamamos niveles C, D y E. Mientras el estrato A, por ejemplo, ha aumentado sus ingresos en un 16%, los otros estratos claramente han estado alrededor del 30%. ¿no? Entonces, hay un proceso redistributivo importante. Cuando vos hablas de los niveles de pobreza, están más o menos con los niveles bolivianos, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé cómo están los porcentajes acá. Se habla de, bueno, hay una detención en un 60% acá todavía, pero ustedes anduvieron por esas cifras, están un 10% menos por ahí. Estamos en 20% menos. Un 20% por ahí, bueno, pero ¿qué pasa con las... Ayacucho es por lo menos para los que teníamos, éramos jóvenes en la década de los 80 cuando sube Abimael Guzmán y empieza a hacer todo lo que tiene, aclaro para la gente, es el Sendero Luminoso, digamos, para el creador de... el fundador del Sendero Luminoso. Del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Sí. Que lo funda realmente en los 70 y empieza su accionar político con un bombardeo a la comisaría de un pueblo de Ayacucho que se llama Chusqui, justamente en mayo del 80, cuando era víspera de las elecciones. Ampliamente apoyado, por lo menos los datos nos llegaban a la Argentina, ampliamente apoyado por las masas sur del Perú y sobre todo de Ayacucho, que se decía que era el departamento, así se llama departamento, el más pobre, si se puede llamar así, en el Perú. ¿Es verdad? Bueno, vamos por partes. Ayacucho y Huancavelica son los departamentos más pobres. Ayer mostré unas fotos de Huancavelica en la presentación. Pero eso de ampliamente apoyado es ampliamente discutible. Porque el accionar del Sendero Luminoso se basaba en el terror. Y bueno, el apoyo que ellos lograban, si bien es cierto, es verdad que tenía un apoyo de parte de la población, pero también es cierto que el modus operandi de ellos era llegar a una población y poner a la población entre los que estaban a favor o en contra de ellos. Y los que estaban en contra simplemente eran ejecutados. Entonces, en un país que tiene zonas donde el Estado no ha llegado todavía a nivel de seguridad, a nivel de sistema jurídico, que vengan y te hagan eso, indudablemente yo no estaría diciendo claramente que es un apoyo voluntario en todo caso, ¿no? Eso es muy discutible. Lo que no es discutible es que efectivamente Sendero Luminoso desató una guerra que hacia el año 90 se sumó al deterioro que ya tenía el Perú con el 7.600% de inflación. Entonces, en el año 90, cuando se dan las históricas elecciones del 90 que enfrentan a Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori, el Perú era un país que tenía la hiperinflación del 7.600% más el cerco de Lima que ya Sendero Luminoso había generado ese tiempo, donde ya sencillamente, para que se hagan una idea de ustedes,